Recording in progress. Listo, chicos, muy buenas noches. Les doy a todos una cordial bienvenida. Buenas noches, Evelyn. Buenas noches, Isabela. Buenas noches, Valentina. Rosana, buenas noches. Y Luis Felipe también, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, de nuestra asignatura Estadística 1. En la sesión anterior, nosotros trabajamos el dejar ya completamente terminado la tabla de frecuencias. Sí, esa tabla de frecuencias nosotros la estuvimos trabajando en conjunto de tal manera que nos quedara unificado. Sí, ese era el objetivo, que no nos fuera a quedar, digamos que hecha y a cada uno le diera pues unos resultados diferentes, sino que por el contrario a todos nos diera exactamente lo mismo, ¿sí? O tener los mismos resultados. Entonces, pues digamos que ese fue el objetivo de la sesión pasada, el cual logramos, ¿sí? La verdad es que logramos ese objetivo y ya habiéndolo logrado, entonces vamos a pasar ahorita a continuar con otra parte pues importante que tenemos que dejar también en claro y es cómo hacer otros ciertos cálculos importantes en este proceso. Entonces, voy a compartirles pantalla. Listo, ahí les estoy compartiendo la pantalla de Word. Y este es lo que hemos venido haciendo en estas explicaciones, ¿no? Nosotros arrancamos. Esteban Cantero se va a conectar. Uy, qué bien. Increíble. ¿Quién lo llamó? ¿Nadie? Por su propia voluntad. Excelente. Esteban Cantero, buenas noches. Buenas noches, profe. Oiga, hermano, ese milagroso de verme en clase, ¿qué le ha pasado que no ha vuelto? Así, Claro, no has estado ya en varias clases. ¿Qué te ha sucedido? ¿Tienes alguna situación compleja? ¿Has tenido un problema, algo? pues, después, ahorita le cuento. Listo, está bien, no hay ningún problema. Bueno, entonces voy a quitarte la falta del día de hoy. Ok. Bueno, chicos, entonces sigamos. Entonces, ahí estamos compartiendo la pantalla pues del Word y vamos entonces a trabajar ahorita la continuación a partir pues de ya tener esa parte lista. Ok. Entonces, miren, nosotros en la clase pasada, bueno, nosotros esto es lo que hemos estado trabajando, el cálculo pues de la varianza, todo este tipo de cosas, y aquí comenzamos con datos agrupados. Entonces, aquí en datos agrupados yo les hice una explicación acerca de cómo calcular el K1, el K2, el K3, ¿sí? Les coloqué unas explicaciones aquí. Espero que esto no lo olviden, este azulito, ¿no? Esto espero que no lo olviden. Eso es cultura general, este azulito que les di en ese día, ¿sí? ¿Cómo se llama el resultado de una suma? Se llama adición. ¿Y cómo se llaman los elementos que se suman? Sumandos. ¿Cómo se llama en una resta? Minuendo, sustrayendo. Y el resultado de una resta se llama diferencia. El resultado de una multiplicación se llama producto. Y los elementos que se multiplican se llaman factores. ¿Sí? El resultado de una división, ¿cómo se llama? Se llama cociente. ¿Sí? Y los que intervienen en el proceso de la división son dividendo, divisor y residuo. Entonces, eso no lo pueden olvidar. Eso es pues, información de primaria, la información de cultura general. Bueno, después les hice la explicación acerca de cómo se podía calcular la K, ¿sí? Para este proceso. Entonces les coloqué aquí como todas las posibles opciones o alternativas que pudiera ser que se le presenten y para cada una de ellas elegir la K correcta. Entonces aquí está como el resumen de eso. Después basado en toda esa explicación, ya nos pusimos ahorita a trabajar directamente en el ejercicio, digámoslo así como práctico, en el ejercicio práctico.
Y calculamos entonces el límite inferior, el límite superior, la amplitud de cada intervalo de clase, el nuevo límite inferior, el nuevo límite superior, el nuevo rango, ¿sí? Y por último la nueva amplitud. Y con todo eso comenzamos a construir la tabla de frecuencias. ¿Listo? Y la habíamos dejado hasta aquí. En la siguiente clase lo que hicimos fue, esa la voy a dejar así más grande como la tengo acá, ya la seguimos trabajando, pero esta vez sí la terminamos por completo y con todos los decimales. Y aquí aprendimos mucho acerca de cómo manejar decimales y de cómo manejar las calculadoras y qué calculadoras pues, eran mejores, que tenían ciertas ventajas, etcétera. Entonces todo eso lo vimos en la clase pasada. ¿Listo? Y hasta ahí llegamos. ¿Listo? Y vamos por aquí. Digamos que este es el punto en el cual vamos en este momento. Entonces nosotros estamos desarrollando un taller. Y ese taller, no tengo aquí el enunciado del taller. Un momentico, voy a abrir el enunciado del taller. De hecho, ustedes lo tienen allí en el Q10, ¿no? En el Q10 está el enunciado del taller. Voy a abrirlo. Ok. En el enunciado del taller, en este enunciado no hay tantas cosas, pero está bien. Ok. No. En este enunciado no hay las nuevas cosas que voy a enseñarles. Entonces, bueno, está bien, no hay problema. Entonces, igual vamos a trabajarlas, así, a pesar de que no estén pues allí en este enunciado. No importa. Regalen un momento y ya mismo lo actualizamos. Bueno, entonces vamos a calcular la mediana. Entonces, para la mediana, bueno, digamos que primero que todo voy a mostrarles las fórmulas y también voy a mostrarles los conceptos de cómo trabajar cada una de ellas. Entonces voy a arrancar inicialmente con la mediana. Entonces voy a colocarles un recuadrito con la fórmula de la mediana. Recuerde que estamos en datos agrupados, ¿no? Datos agrupados. Entonces, bueno, ahí les estoy colocando la formulita de la mediana. Y entonces vamos a entender cómo es que se calcula la mediana. Yo quisiera, hombre, que esto me quedara... Venga, hagamos una cosa, pasemos todo esto para abajo completamente. Así. Y quitemos estos espacios de aquí. Eso, vamos a estar así para que rinda más el espacio. Eso ahí está bien. ¿Quién es Brian Casas? Hola, profe, buenas noches. Hola, Brian, ya sé quién eres. ¿Cómo estás? Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar explicando la mediana. Entonces, presten mucha atención, chicos, para ver cómo es que se calcula la mediana. Entonces, primer punto muy importante en este ejercicio, es ya tener construida la tabla de frecuencia. ¿Listo? Porque todo lo que vamos a calcular requiere de información, pues que de una u otra manera ya está aquí, en la tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? Entonces, vamos a empezar. Entonces, para calcular la mediana, vamos a hacer varias cosas. Primero que todo, ¿qué es la mediana? ¿Quién me recuerda el concepto de la mediana? Bueno, La entonces que está en la mitad, me parece, no me acuerdo. es el dato que está, sí, es un elemento que pertenece pues a todo el conjunto de datos, pero tiene una característica supremamente particular.
Y es que a la izquierda de él hay la misma cantidad de datos que a la derecha de él. ¿Listo? Esa es la característica fundamental. No quiere decir que esté en la mitad. Y es que esto es algo importantísimo que no se me confunda. No se me pueden confundir. Que a la izquierda de él haya la misma cantidad de datos que a la derecha de él es la característica de la mediana. Eso uno puede confundirse y creer que porque a la izquierda y a la derecha hay la misma cantidad de datos, entonces él está en el centro. No, puede que sí, pero no necesariamente. Eso no es lo que dice el concepto. Les voy a colocar aquí un pequeño ejemplo. Resulta que yo tengo aquí unos números. Tengo el número 1, tengo el número 2, tengo el número 3, tengo el número 4, aquí tengo el número 9, acá tengo el número 21, por acá tengo el número 38, por acá tengo el número 98, y por acá tengo el número lejos, por acá tengo el número 871, ¿sí? Y por acá tengo lejos, por acá tengo el número 1213. 1213. Listo. Lo estoy colocando espaciaditos, más o menos, obviamente no está bien, más o menos como los colocaría uno en la recta real, ¿no? Donde en la recta real va el número 1, el 2, el número 38, todo. ¿Listo? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos datos tenemos ahí? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos. ¿Listo? Supongamos que aquí tenemos otro más que es el 5, para que tengamos 11 datos. Listo. ¿Cuál es el dato que cumpliría con el requisito de que sea la mediana? ¿Cuál sería la mediana en esos elementos que lo El estamos 9, dando ahí? profe. Es correcto. Es correcto, lo que me están diciendo es correcto. O sea, el 9 es la mediana. ¿Por qué es la mediana? Porque a la izquierda del 9, o sea, voy a marcarlo aquí fuerte, voy a marcarlo con un rojito y un amarillito, y además de eso lo voy a colocar negrilla para que se vea más fuerte. ¿Cuántos datos hay a la izquierda del 9? ¿En 5? 5. 5. ¿Y cuántos datos hay a la derecha del 9? 5. 5. Es 5. Pero el 9 está en el centro de 1 y 1213. No. 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 Eso es lo que yo quiero que ustedes no se vayan a confundir. Porque muchas veces las personas creen que porque ese dato es la mediana y que a la izquierda es la misma cantidad de datos que a la derecha, entonces él obligatoriamente, o eso quiere decir que también está en el centro. Y craso error. No, señor, no tiene por qué estar en el centro. ¿Puede estar? Claro, claro, sí puede estar. Muy posiblemente haya casos donde sí esté en el centro. Claro que sí, se puede presentar. Pero no es parte de la definición de la mediana, ni usted tiene que asumir o imaginarse que está en el centro. Aunque se pueden encontrar casos que sí cumplan con eso, la característica de la mediana no implica que esté en el centro. De hecho, el 9 está bien lejos de 1213. Bien lejos de 1213 y está cerquitica del 1. O sea, la distancia del 9 al 1 es pequeñita y del 9 a 1213 es gigantesca. Y sin embargo, es la mediana. Entonces, sí entienden el concepto de la mediana, que es el elemento donde a la izquierda de él hay la misma cantidad de elementos que a la derecha de él, pero no quiere decir que está en el centro. No quiere decir que está en la mitad de los datos. No, señor. ¿Está claro, muchachos? Listo.
Les hago esa aclaración para que no se me vayan a confundir, porque es que los conceptos de estadística a veces son un poco, ¿cómo se puede decir? Digamos, a veces las personas no tienen la suficiente conceptualización y se imaginan cosas que no son, cosas que no tienen por qué asumir que eso sea parte del concepto. Listo. Entonces, ¿qué característica tiene la mediana? La característica de la mediana es que es el dato, pero queda complejo decir el dato del centro, porque no está en el centro. Es el dato que divide los datos en dos grupos iguales, eso sí. ¿Sí es claro? Es el elemento que parte todos los datos en dos grupos iguales, eso sí es. Pero que está en el centro, no, porque es que la palabra centro suena a la mitad. ¿Cuál es el centro de la circunferencia? Ahí justo en el lugar donde usted coloca el compás para hacer el círculo. ¿Sí? Eso es el centro. Entonces, si usted habla si usted utiliza la palabra en su expresión, la palabra centro, todo el mundo se va a imaginar que es igualita la distancia a un lado y la distancia al otro lado. Y es equivocado porque aquí no estamos hablando de distancias. Estamos hablando es que es un dato que tiene una característica importante y es que parte los datos en grupos iguales, no más, hasta ahí. ¿Dónde está? En la mitad, no, quién sabe dónde está. En este caso estaba bien amontonadito para los primeros, el 9. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer es que para calcular la mediana, vamos a mirar entonces esta fórmula y entonces voy a enseñarles a usar esta fórmula. Primero que todo, vamos a calcular algo que se llama el intervalo medial. El intervalo medial. Señor de la gloria. El intervalo medial es lo primero que vamos a calcular. ¿Y cómo se calcula el intervalo medial? Se calcula de la siguiente manera. ¿Cuántos datos tenemos, muchachos, en total, en este ejercicio? 169. 169 datos. Muy bien. Eso es la cantidad de datos que tenemos. 169 datos. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Resulta que ¿es cantidad par o es cantidad impar? Impar. Es impar, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya no nos vamos a fijar mucho. Se los pregunto porque pues ese ha sido el esquema de lo que hemos hecho hasta ahora. Y dependiendo si es par o dependiendo si es impar, hemos hecho una cosa u otra. De hecho, venga, les recuerdo aquí, porque acá lo tenemos. Vean, aquí. ¿Sí? Si era par o si era impar, dependiendo si era par o impar, hacíamos un proceso u otro proceso. ¿Sí lo recuerdan? Aquí esto lo vimos, eso lo tienen en su cuaderno porque esto lo vimos en una clase. ¿Listo? Entonces, si el número es impar, entonces, ¿qué se hace? Entonces, lo que se hace es sencillamente, se coge el tamaño de la cantidad de datos, más 1, y eso se divide entre 2, y miro cuál es el dato que está en esa posición, y esa es la mediana. Pero en el otro caso, cuando son par, resulta que no hay un dato en el centro. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace es mirar qué dato está en la posición n sobre 2. N es la cantidad de datos completos. Y qué dato hay en la que sigue después de esa posición. Que esos son como que dice estos dos elementos, los dos del centro. Y se promedian. Y el resultado de ese promedio, a ese se le llama la mediana. Que es un dato ficticio que no hace parte de los datos. Es un elemento que está como en la mitad de los dos que están como en la mitad de todo, pero no en la mitad porque sea en el centro, sino en la mitad, dando a entender que a la izquierda y a la derecha es la misma cantidad de elementos. Entonces, lo que hace es mirar un lugar en la mitad entre ellos dos. Eso es lo que hace en caso de que sea par. Volvamos a nuestro tema acá. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger n y la vamos a dividir entre 2. ¿Listo? Para nuestro caso, ¿quién es n? 169, ¿correcto? Y vamos entonces a hacer la división de 169 dividido entre 2. ¿Cuánto nos da eso? 84.5. Pero entonces yo voy a truncarlo. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Voy a escribir aquí, truncar esto. O sea, truncar quiere decir quitarle los decimales. ¿Listo? Quitarle los decimales.
Entonces, para nuestro caso, vendría a ser 84, ¿de acuerdo? O sea, le quité los decimales al resultado. Ahí. ¿Hay alguna duda? El proceso de quitar los decimales siempre se va a pedir en cada actividad. ¿Me repite la pregunta, por favor? O sea, tú dices truncar, ¿no? Entonces siempre se va a solicitar que se quite los decimales. En este caso. Para cuando estamos calculando la mediana, ¿sí? O este tipo de mediana, ¿sí? Ajá. Ajá, solo para este caso se solicita quitar las decimales. Para este caso, quiero decir para cálculo de la mediana de datos agrupados. Ujú, sí, Ok, sí. ok. Entonces me da 84. ¿84 qué es? La posición, ¿sí? De coger n dividido entre 2. La posición. Entonces voy a buscar, o sea, como que dice el elemento que está en la Profe, posición una pregunta que 84 pena. ava. O sea, ¿siempre se divide entre 2? ¿Siempre? Siempre. Siempre se divide entre 2. ¿Listo? Bueno. Ok. Nos dio 84. Quiere decir que vamos a buscar cuál es el elemento que está en la posición 84 ava. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de eso? Pues vamos a mirar la tabla de frecuencia. Y aquí necesito que me presten mucha atención. Esta es la columna de la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. En esta primera fila de aquí, en esta primera fila, ¿sí? Están todos los elementos que están entre 8 y antes de 16. Y eso era solo uno. ¿Listo? En esta fila de aquí están todos los elementos que hay entre 16 y menos de 24. ¿Listo? Allí hay 30. Entonces, en esta segunda fila de aquí, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos es que es muy importante la forma como uno se exprese para poder que sea clara la idea. Tenemos desde el segundo dato hasta el dato 31, ¿sí? En esta segunda fila. Sí, porque arriba teníamos un datico. Aquí tenemos desde el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, décimo, 31, 30, 31 dato. Está desde el segundo hasta el 31 dato. ¿Estamos claros? ¿Sí entendemos lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno. En esta fila 3 tenemos a partir del 32avo dato. Porque arriba teníamos hasta el 31avo. ¿Sí lo ven? O sea que en esta tenemos desde el 32avo hasta el 57avo. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? En esta tenemos desde el desde el desde el Desde el 58. no, 50avo, no, no sé cómo se diga. 58avo dato. Porque arriba va hasta el 57avo. Por eso ya me faltó el avo. Usted dijo 50 y... Ah, no lo entendí, entonces bien, qué pena. Sí, sí lo digo. Es correcto. Desde el 58avo dato, ¿sí? En esta de aquí, desde el 58avo dato hasta el 84avo dato. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en esta de aquí estaría desde qué dato hasta qué dato. Del 85 al 113. Desde el 85avo hasta el 113avo dato. Exacto, así es. Entonces, ¿en cuál de todos esos rangos está ubicado el 84avo dato? 4. En el cuarto. En el cuarto, exactamente. Entonces, con esto ustedes pueden ubicar el intervalo medial. El intervalo medial. Y para este caso, el intervalo medial es
igual 4. ¿Alguna duda hasta allí, muchachos? Hasta ubicar el intervalo medial. Porque en ese intervalo es donde está la media, así simplemente cogiendo y dividiendo entre 2. Ahí está ubicada. No sabemos cuál es, pero ahí está ubicada, ya la vamos a calcular. Pero es que esta fórmula se resuelve en un intervalo específico. ¿En cuál? En el intervalo medial. ¿Sí está claro para toda esta explicación, muchachos? Profe, es que tuve muchas fallas con el internet en ese momento que estaba explicando, cuando estaba ubicando el 84avo. No sé si, qué pena, ¿me puede volver a explicar eso? Claro, Se con me mucho cortó gusto. mucho. Voy a hacer una explicación, pero no se acostumbren a hacer esto que les voy a hacer. Lo voy a hacer simplemente para efectos de entender mejor la explicación. Pero esto no lo deben hacer, porque uno debe tener claro el concepto y simplemente a ojo saber cuál es. Pero por efectos de la explicación voy a hacerlo en este momento. Voy a agregar una columna aquí ficticia, esa columna ahorita la desaparezco. Resulta que aquí arranca en el dato, desde el dato unavo, digámoslo así, hasta el unavo. O sea, del 1 al 1. ¿Por qué? Porque casualmente solo hay uno. Casualmente solo hay uno, no hay más sino solo uno. Bueno. Pero entonces aquí, como arriba hay un dato, aquí en estos datos, estos 20, estos 30 datos, ¿sí? Que hay allí, el primero de ellos arranca en el segundo dato. ¿Sí? El segundo dato. ¿Sí? Entonces, y termina en el 31º dato. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos números hay en el segundo dato, en el tercer dato, en el cuarto dato, en el quinto dato, en el sexto, en el séptimo, octavo, y así seguimos hasta 31? ¿Cuántos elementos hay allí? 30. 30. Justamente 30. Porque eso es lo que me dice la frecuencia absoluta. 30 datos hay. Desde el segundo hasta el 31. Y aquí, ¿desde cuál hasta cuál? Hasta el 57, pero ¿desde cuál? 32. Desde el 32º. Y aquí, 58, desde el 58º. Y aquí, 85, 85º. Y aquí, desde el 114º. Y aquí, desde el 139º. Y aquí, desde el 168º. ¿Sí es claro? Sí, señor. Entonces, esta columnita que yo acabé de inventarme allí, usted no la va a hacer. Usted no va a agregar esa columna, pero necesito que tenga la claridad en la mente, como si en la mente usted la adicionara y sepa que va allí, porque usted te necesita encontrar el dato que está buscando, que es el dato 84avo, y usted necesita saber si lo encuentra entre el segundo y el 31, entre el 32avo y 57avo, entre este y este. ¿En dónde está el 84avo? Ah, pues el 84avo está en este rango. Es el último de estos. ¿Sí es claro? Ahí está. Y si le hubiera dado, supongamos que le hubiera dado 120avo, entonces ¿dónde está el 120avo? En el 7. No, en el 6. Está entre el 114avo y 138avo, aquí está el 120avo. Listo, profe. ¿Listo? Pero usted no va a ver esto siempre así, porque es que esta columna no existe. Esa columna me la acabo de inventar yo, pero esta columna no existe. Usted la ve, pero ahí no está. Eso es ficticio. Así es que está. Esa columna no existe. Pero usted en su mente sí debe tener esa claridad para usted. ¿Dónde encuentro el 84avo? Entonces usted mira aquí, lo encontré aquí. Bueno, casualmente. ¿Dónde está el 120avo dato? Ah, pues está aquí. Porque aquí arranca desde el 114avo. Y aquí el 120avo está aquí. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Gracias. Como uno identifica el intervalo medial. Ya lo tengo identificado, es el cuarto. Entonces ahorita sí procedo a hacer esta fórmula basado en el intervalo cuarto, o sea, en el intervalo medial. Entonces vamos a calcular la fórmula.
La fórmula dice que la mediana es igual al límite inferior de ese intervalo de clase. Estamos hablando del cuarto intervalo de clase. El cuarto intervalo de clase es este, muchachos. ¿Sí? ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo de clase? 32. 32. Después dice más. Y aquí dice A, que realmente para nuestro caso sería la nueva amplitud. Pero la nueva amplitud ya la habíamos calculado. La nueva amplitud es 8. Entonces, es 8. La nueva amplitud es 8. Listo. Por n sobre 2. ¿Pero quién es n? 169. 169 dividido entre 2. Menos. La frecuencia, mire que es F mayúscula, frecuencia acumulada. Pero mire que tiene un subíndice que es I menos 1. Si es claro que tiene un subíndice chiquito abajo que es I menos 1. Sí, señor. ¿Y cuánto es I para este caso? 4. 4. Entonces 4 menos 1, 3. 3. O sea que me están diciendo que me ubique en el elemento que está en la posición, que está en que es la frecuencia 3, la frecuencia del intervalo 3. Entonces la frecuencia acumulada del intervalo 3, el intervalo 3 es este. Entonces la frecuencia acumulada del intervalo 3, ¿sí? Sería entonces 57, ¿estamos de acuerdo? Porque está en el intervalo 3, frecuencia acumulada en el intervalo 3, 57. ¿Sí está claro, chicos, que es 57 o no? Sí, profe. 57, listo. Cierro paréntesis y lo divido entre la frecuencia absoluta de I, pero I es 4, entonces frecuencia absoluta del cuarto intervalo de clase, o sea, este 27. Frecuencia absoluta del intervalo cuarto. Mientras que ahora era frecuencia acumulada de un intervalo menos, o sea, del intervalo 3. No sé si me estén copiando bien la explicación, muchachos. Entonces, ¿qué coloco ahí en el denominador? 27. Señora, 27. Eso es lo que vamos a hacer. Exactamente eso que está ahí. Y como ustedes ya tienen claridad en las supercalculadoras y todo ese tipo de cosas, ustedes ya son expertos en eso. Entonces, pues, díganme cuánto da entonces la mediana, muchachos. Profe, una pregunta. ¿Dónde salió el 27 que no presté atención allí? Uy, ¿cómo Es que así? usted preguntó y no entendí lo que preguntó, entonces. ¿Quién le explica de dónde salió el 27? Luis Felipe, ¿usted entendió dónde salió para que le explique? El 27 no es el fin. El 27 salió de la frecuencia absoluta del... ¿Qué dice Felipe? Ah, Y la frecuencia absoluta del intervalo 4. Excelente. De ahí salió. De ahí salió. Porque aquí le están diciendo en la fórmula F minúscula sub I. El I es 4, o sea, el cuarto intervalo de clase. Y esta F minúscula es frecuencia absoluta. O sea, la frecuencia absoluta del sí. intervalo 4. Y entonces, la frecuencia absoluta es esta columna. Y el intervalo 4 es 27. Entonces, de ahí sale el 27. Felipe, excelente. Está en la jugada, amigo. Gracias, Felipe. Listo. Entonces, ¿ya quedó claro de dónde salió el 27, muchachos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes ya pueden usar la calculadora de Windows y todas las cosas, ustedes ya son duchos en eso, imposible que haya perdido mi tiempo en la clase pasada. Entonces, ¿cuánto da eso aquí? Profe me dio 9,3. 9. Sí. Virgen del agarradero, agarra a Valentina primero. ¿No? No. Ay, no, porque, bueno, profe, voy a Profe, volver a hacer ¿él va en a la otra decimales? calculadora. Claro, da decimales. Pues bueno, yo no sé, a mí me dio 0,305. No. ¿Qué es ¿Tampoco? eso tan horrible? No. A mí me dio 24.1.
No, y Padre Santo, perdí mi tiempo, ya vi. No, esa clase de hace 8 días no sirvió para nada. A mí me dio No, 33,01. no, a todo el mundo le da un número distinto. No, 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 qué locura. Ah, no, espere. Me da 40, perdón. me da uno. ¡Eso! Sí, ya Ahorita me dio sí. 40. Eso, ahorita sí, muchachos, ¿qué pasó? Por Dios. No, ya me iba a desmoralizar yo, ¿qué es esto? Sí, ya, perdón, profe. ¿Cuánto les dio Nos entonces? faltaba un numerito. A mí me dio No, 40,14. acuérdese que es punto. Bueno, punto. Es que acá me aparece coma, perdón. No, señor. 40 No, señor. punto. Muéstrame dónde le aparece coma. Muestra, yo miro. No, profe, es la calculadora de mi celular, pero yo sé que está mal. Que no es Lo un siento. punto. O le aparece coma. Me aparece coma. No, ¿qué es eso? Sí, profe, yo le he dicho que en la clase anterior me aparecía coma. Pero bueno, dice 40.1481481481. Listo. Ok, ese es entonces la mediana. Usted puede aproximarla, ¿sí? Usted perfectamente la puede aproximar, no hay ningún problema. Vamos entonces a hacer un proceso aquí de aproximación y podríamos dejarla como en 40.15, podría ser. O podría ser 40,14815. Eso no le da uno. ¿Cómo así? ¿La culpa es mía? ¿Rosana? ¿Cómo así? Ah, ya la escuché, yo la escuché. No, profe. Ay, Claro que sí, yo la escuché. Ah. Bueno, están hablando, están rajando de mí por allá, que es que el profe no me deja no sé qué. Ya yo escuché. Bueno, entonces, podríamos aproximarlo aquí, por ejemplo, 40.14815. ¿Listo, chicos? Ahí ya quedaría. Y ese sería el resultado de la mediana. Entonces, aquí tenemos la mediana igual a este valor. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, aclaración? ¿Sí entendieron cómo hacer el proceso? Primer paso, encontrar el intervalo medial. Y segundo paso, aplicar la fórmula en el intervalo medial. es que como está rajando usted un momentico, profe, Sí, 40. claro. Profe, ¿cómo es que me queda así chiquito? Dale el favor y me explico otra vez. Sí, hice una aproximación. Por ejemplo, aquí en este segundo 8, en vez de escribir 4 a la izquierda, escribí 5 y ahí lo paré. Entonces, ahí hice la aproximación. La pude haber hecho en el primer 8, pero para que me diera más exacta, decidí hacerla como en el segundo 8. Y ahí ya hay bastante exactitud, muy buena exactitud. Muy buena aproximación. Pero ¿entendieron entonces cómo se calculaba la mediana? ¿O todavía tienen dudas? No, sí, No, pues. entendimos. Listo. Está bien. Bueno, entonces esa es la forma de nosotros hacer ese proceso de la mediana. Pero entonces ahorita vamos a calcular cómo se calcula la moda. Porque la moda no incomoda. Si todo el mundo usa la moda, aunque sea es una ridiculez, todo el mundo se siente bien. Diga, Rosana, ¿qué está hablando del profesor? Diga. ¿Qué está rajando el profesor? El profesor no deja pasar ni una, ¿no? Tan cansón. No, pero no es, yo escuché. Estos oídos que se los van a tragar los gusanos, No, escucharon. profe, que tenía la cámara encendida que no podía comer. Profe, ¿qué pasa? Yo lo respeto mucho. Ah, bueno, está bien. Listo.
Bueno, entonces vamos a aprender ahorita sobre la moda. Ya calculamos entonces la mediana. Vamos ahorita entonces a aprender de la moda. Listo, entonces la moda tiene esta fórmula, muchachos. Entonces vamos a entender en qué consiste ese cálculo. Así como para la mediana necesitamos como primer paso calcular el intervalo medial, asimismo para la moda necesitamos como primer paso calcular el intervalo modal. ¿De acuerdo? El intervalo modal. ¿Cómo se calcula el intervalo modal? Entonces se procede de la siguiente manera. ¿Qué es la moda, muchachos? En general, como concepto, ¿qué es la moda? ¿Es el valor que más se repite dentro de la tabla? Exactamente, justamente eso es. El valor que más se repite dentro de la tabla. Entonces, ¿dónde observo las veces que se repiten los valores? Pues no, están aquí. Sí, la frecuencia absoluta normalmente me ayuda con eso. Sí, me ayuda con las veces que se están repitiendo. Pero como estos son datos agrupados, por eso se hace una fórmula que es la que vamos a aprender a hacer. Sí, por los que son datos agrupados. Pero ¿cuál tiene, digamos, el valor más grande en El esta segundo, frecuencia? profe, el segundo. El segundo, este es el que tiene el valor mayor, 30, ¿de acuerdo? Entonces, el intervalo modal es el intervalo 2. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí. Lo primero que vamos a hacer es calcular el intervalo modal. Pero el intervalo modal, ¿sí? En este caso sería el 2. El intervalo modal en este caso sería el 2. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta es este segundo, que tiene 30. Puede pasar que tenga un empate, que tenga 30 y por acá otro, digamos, el quinto también tuviera no 29 y no 30. Puede pasar. Si eso sucede, entonces se llama un ejercicio bimodal, o sea, que tiene dos modas. Pero bueno, en este caso estamos es como en valores agrupados, ¿no? Datos agrupados. Entonces, ya encontramos el intervalo modal. El intervalo modal es el intervalo 2. Entonces vamos a proceder a calcular la fórmula. La fórmula me dice que la Profe, moda... Profe, y si hubiera otro 30, ¿qué se haría? O sea, ¿qué fórmula se aplicaría? Entonces, no. Básicamente lo que estamos haciendo nosotros es que usted le aplica la misma fórmula a todos los que encuentre. Los que encuentre, supongamos que no hay un solo número 30, sino que hay dos. O supongamos que hay tres. Entonces hay distintos intervalos, perdón, hay distintos intervalos modales. Porque hay dos 30, digámoslo así. Entonces le aplica la fórmula a ambos intervalos modales, la misma fórmula. Y si hay tres, pues le aplica la misma fórmula a los tres intervalos modales, porque los tres tienen 30. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo es la moda? La moda me dice primero límite inferior. ¿Pero cuál es el límite inferior? Pues estamos hablando del límite inferior del segundo intervalo de clase, porque estamos hablando del intervalo de clase 2, igual 2. Entonces, el límite inferior del segundo intervalo modal. Eso quiere decir, este es el segundo intervalo modal. ¿Y cuál es el límite inferior de ese 16, segundo profe. intervalo modal? 16. 16. Más la nueva amplitud. Esa ya la conocíamos, era 8. Por. ¿Listo? Por. Media hora. Me demoró como unos 45 minutos. Bueno, aquí no hay necesidad por. Digamos, vamos a ponerle aquí el puntico. Por. Listo. Y entonces aquí va el numerador. Ah, aquí va por. Listo. ¿Quién es? Bueno, aquí vamos a hacer algo interesante. ¿Quién es D1? Pues aquí dice quién es D1. D1 es la frecuencia absoluta del intervalo 2 menos la frecuencia absoluta del intervalo 2 menos 1, o sea, del intervalo 1. O sea, frecuencia absoluta del intervalo 2 menos frecuencia absoluta del intervalo anterior. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo 2? 30, profe.
Correcto. 30. Menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, o sea, del intervalo de más arribita. Ujú, 1. 1. Dividido entre la frecuencia, entre de 1 más de 2. Pero de 1 más de 2, ¿quién es? De 1 más de 2 es coger de 1, que ya lo escribimos. Arriba estaba de 1. ¿Sí recuerdan hace un momentico? Arriba estaba de 1. Entonces lo vuelvo a escribir. Más Pues de 2. ¿Quién es de 2? Miren quién es de 2. Frecuencia absoluta del intervalo 2 menos frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Miren que dice I más 1. O sea, del intervalo 3. ¿Está claro, muchachos? Dice frecuencia La absoluta 26. del intervalo 1 menos frecuencia absoluta, perdón, del intervalo 2 menos la del intervalo 3. Entonces, la del intervalo 1 es 30. Lo vimos que así es. Menos la frecuencia absoluta del intervalo que sigue. O sea que sería Eso es, a ver, diciendo y haciendo. 26. 26. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya son expertos en la calculadora, ustedes ya pueden calcular cuánto da eso. Word debería tener no solamente la manera de colocar un subrayado, sino colocar un suprarrayado. O sea, encima. Claro que eso se puede hacer con Profe, fórmulas, me dio ¿no? 22. Virgen del agarradero, Me dio agarra a veintidós Evelyn punto primero. ochenta y dos Porque a mí, ¿ah? Porque usted fue que le dio eso. 26, profe. Eso es normal. Yo No, otra vez empezamos con la misma. A todo el mundo le da distinto. No, 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 no. también alguna vez, o sea, no, hoy tuve un día como pesado, pero ¿Cuánto le da Valentina? ¿Cuánto le da Esteban? Que más, no, no, ha estado callado, no ha hablado nada. 31 me dio. 31 le dio. No diga. A mí me dio 28. Pero yo creo que tiene que ver mucho también con los paréntesis, ¿no, profe? Que puede Pues cambiar. muchachos, no, no lo ven aquí, no lo ven aquí que está escrito, ¿verdad? Ah, entonces ya me dio. Ahí me dio 23.03030303. Exactamente, se repite el otro de en adelante. Sí. Listo, aquí tenemos entonces la moda 23.3, 23.03 periódico. Vamos a aproximar ahí. Entonces, ¿sí van captando la idea, muchachos? ¿Sí van entendiendo las temáticas? Pues está muy complejo.
Quiero llorar, quiero llorar. Cambié calculadora y me hace 33. No, muchachos. Padre Santo, Dios Todopoderoso. Ayuda a Evelyn a hundir bien los botones. Gracias, profe, gracias. Bueno, la voy a hacer en la calculadora. Si quieren, abro la calculadora y la comparto, pues, para que... No, profe, haga mejor la de la media. La de la media, esta de la media. Sí, sí, porque a mí la verdad eso sí no me dio. Padre Santo. Bueno, vamos a hacerla. Déjenme un momentico. Primero abro la calculadora para poder hacerla. Tiene que tener escrito esto, ¿no? Porque esto es lo que vamos a empezar en la calculadora, Isabela. Listo. Entonces voy a hacerlo ya mismo. ¿Están viendo la calculadora? Sí, profe. Entonces sería 32 más 8 por, abre paréntesis, 169 dividido entre 2 menos 57, cierro paréntesis, dividido entre 27. Igual. 500 sobre 9. Le voy a decir aquí entonces, ¿qué es 500 sobre 9? ¡Ay! ¿Eso le dio a usted? A mí no me dio eso. No, es porque ¿qué metí mal? 32 más 8 por 169. Ah, que metí aquí un 5 solamente. Ahorita sí. Ya me iba a dar un yeyo. 57. Ya. 57 dividido entre 27. Ahorita sí. Y esto nos da 40.148 periódico. O sea, 148, Ajá, sí, sí. 148, 148, 148. No, antes sí la había calculado mal, pero Pero la otra manera es ingresarlo de esta forma, muchachos. 32 más, y aquí puedo colocar una fracción, y en el numerador de esa fracción escribir 8 por, abre paréntesis, y ahí colocar una fracción, y dice 169 sobre 2, y después hacer una resta, restarle 57, cerrar paréntesis, y después acá en el denominador escribirle dividido entre 27. Sí, esta calculadora ay, tiene no, la no, pos... no, me perdí. ¿Cómo hizo para que le dividiera también? vuelvo a hacerla. Y da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo. Vuelvo a hacerla. 32 más. Hasta ahí, ¿qué pregunta hay? Ninguna. Dividido. Entonces aquí coloco para una fracción. ¿De acuerdo? ¿Y qué pongo en el numerador de la fracción? Pues pongo primero 8 por, abro paréntesis. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy construyéndola como así. Y ahí arriba que va n sobre 2. O sea, un fraccionario. N que es 169 sobre 2. Y después, ¿qué más dice? Menos, menos. Menos Y 57. está la frecuencia acumulada del renglón 3. Y eso era 57. 57. Cierro paréntesis. Ahora abajo. Y acá abajo sobre FI. Y FI era 27. 27. Entonces mire que ya quedó ahí armadita. Igual. Y le digo que me lo convierta en decimal. Entonces 40.148. En esta calculadora, encerradito así quiere decir que se repite, o sea que es periódico. Ahora, la moda, 16 más 8 por, abre paréntesis y adentro a una fracción. Abre paréntesis y va a una fracción. ¿Qué va arriba? Va una resta, 30 menos 1. ¿Qué va abajo? 30 menos 1
más 30 menos 26. ¿Sí? Salgo uno a la derecha y cierro el paréntesis. Y ahí ya quedó construida tal cual como es la fórmula en general. Igual, le digo que me lo coloque en decimales, 23 punto y el periódico 03. 0303030303. ¿Listo? Bueno, entonces allí ya obtuvimos la mediana y acabamos de obtener la moda. ¿Qué pregunta tenemos de la mediana y de la moda, chicos? ¿Ninguna? ¿Suficientemente claro para no tener duda alguna? Pero es que mira que, por ejemplo, a mí no me daba eso, pues porque yo lo seguía haciendo como por partes. No lo metía entero a la calculadora, como lo hacía como por partes. Entonces eso me daban cosas diferentes. No, pero por partes debe dar lo mismo también. Ah, Hagámoslo y entonces verán. no estoy haciendo el orden bien de las operaciones. Es correcto. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es practicar un poco o recordar un poco lo que se denomina jerarquía de operadores. Hagamos una cosa, acuérdeme antes del examen, cuando hayamos terminado, digamos, las temáticas, acuérdeme dedicar un ratico, por ahí una media hora o algo, a afinarles la parte de jerarquía de operadores. Eso es muy importante porque un error de eso les daña el resultado del examen. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, que Gracias. tengan claro cómo es la jerarquía de operadores para que nunca se equivoquen. O sea, ustedes lo ven y saben cómo tienen que hacerse correctamente, porque si no lo hacen así, puede darles resultados erróneos. Bueno, ahorita vamos a Listo, calcular profe. algo que se llama los cuartiles. Y los Profe, cuartiles pueden... sí, qué Sí, pena, qué pena, qué pena. Si los decimales no son los mismos, ¿no importa o tienen que ser los mismos? no entendí. Por lo menos me da el 23, pero no me da el 03 en la modal. ¿Tienen que ser los mismos No le dio decimales? 23.03030303, no le da así. No, bueno, No, tiene que darle 030303, o sea, repitiendo el 03. sí. Voy a esperar esa clase con ansias. Profe, prosiga. Bueno, me acuerdan, ¿no? Que no me haya olvidado. Bueno, entonces vamos a ver un tema que se llama cuantiles. El tema que se llama cuantiles, ahí les coloco la fórmula, pero realmente ustedes tienen que entender algunas cosas. Por ejemplo, el primer cuantil es la mediana, ustedes ya lo saben calcular ustedes. El segundo, la mediana, y la mediana es que parte todo en dos grupos. Pero hay otros. Por ejemplo, está los cuartiles. Los cuartiles dividen todo en cuatro grupos. Están los quintiles. Los quintiles dividen todo en cinco grupos. ¿Sí? Están los deciles. Los deciles dividen todo en 10 grupos. Y están los percentiles o centiles, se llaman de ambas maneras, que divide todo en 100 grupos. 100 grupos iguales. Así como la mediana dividió todo en dos grupos que tienen la misma cantidad de datos, asimismo los cuartiles son tres números que dividen todo en cuatro grupos iguales. ¿Sí están entendiendo el concepto de qué hace cada uno de ellos? O sea, mediana es un solo número. ¿Listo? La mediana es un solo número. No sé cómo lo pongo aquí, voy a colocarlo entre corchetes, sería un 1. La mediana es un solo número y divide todo en dos grupos. Los cuartiles, sí, los cuartiles son tres números y dividen todo en cuatro grupos. Los quintiles son cuatro números y dividen todo en cinco grupos iguales. Los deciles son 9 números
y divide todo en 10 grupos iguales. ¿Y los percentiles? ¿Cuántos serán los percentiles? En 9. ¿Cómo? Ah, no, mentira. Sí, 100. 50. No, pues deciles. No. Pero ese 10 de dónde. Ah, ya entendí. Centiles suena a 100. Pero deciles suena a 10 y sin embargo es uno menos, 9. Quintiles suena a Ah, 5 ok. y sin embargo uno 99, menos. profe, 99. Eso. Ahí ya. Entonces, ¿y por qué es así? Porque si usted necesita dividir todos los datos en dos grupos, usted necesita solo uno que lo parta en dos. Y si usted necesita dividir todo en tres grupos, usted necesita solo dos números. O sea, imagínense lo siguiente, muchachos. Prestenme atención. Imagínense que usted tiene un pedazo de costilla. Usted va al carnicero. Y el carnicero va a partir la costilla en dos pedazos. Entonces el carnicero tiene el hacha y va a partir la costilla en tres pedazos. ¿Cuántos hachazos tiene que lanzar el carnicero para que parta todo en tres pedazos? 2. Dos. Por eso es uno menos. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a partir en cuatro pedazos, son tres lugares de corte. Si lo vamos a partir en 10 pedazos, son 9 lugares de corte. ¿Sí? Y eso más o menos es como la esencia pues, de lo que quiero que entiendan de lo que les estoy explicando. ¿Sí? ¿Sí es claro todos? Profe. Listo, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, mediana, ¿sí? Es un solo número y parte todo en dos grupos. Cuartiles son tres números y parte todo en cuatro grupos. Quintiles son cuatro números y parte todo en cinco grupos. Deciles son 9 números y parte todo en 10 grupos. Y percentiles son 99 números y parte todo en 100 grupos. ¿Sí es claro lo que estoy diciéndoles? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a aprender el proceso de cómo hacer esta transformación o este ejercicio, este tipo de ejercicio. Entonces, supongan que me dicen a mí, calcule por favor el tercer cuartil, calcule por favor el segundo quintil, calcule por favor el tercer decil y calcule por favor el 88avo percentil. Calcule todo esto, nos piden a nosotros ahorita. Yo voy a explicarle el primero y usted hace los otros. Se calcula el tercer cuartil. Entonces, como es el tercero, usted escribe aquí 3. Y lo multiplica por, ¿qué es cuartil? Cuartil es que usted divide el 100% de los datos, lo divide en 4 grupos. ¿Listo? Tercer cuartil, por eso pone un 3, porque es el tercero. ¿Listo? Y cuartil es el 100% de los datos partidos en 4 grupos. ¿Sí es claro, muchachos? Quintiles en 5 grupos, deciles en 10 grupos, percentiles en 100 grupos. ¿Sí? Mediana es en 2 grupos. Listo, entonces, ¿cuánto nos da esto? 3 multiplicado por 100 dividido entre 4. 75. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el 75% de todos los datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a coger todos los datos, o sea, n, y lo vamos a multiplicar por el 75%. En nuestro caso n es 169, me parece.
Sí. 169. Multiplicado por 75%. Entonces, ¿cuánto da 169 por el 75%? 126.75. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Pero este número lo vamos a truncar. O sea, lo vamos a dejar sin decimales. O sea, sí, 126 solitos sin decimales. Profe, ¿y ese sería el tercer cuartil o no hace No, falta? no. Aquí estamos calculando, bueno, lo que pasa es que me faltó decirles, aquí estamos calculando primero Ah, ok. el intervalo, en este caso, el intervalo para trabajar, no sé cómo llamarlo, el intervalo cuantil podría Pues sí. ser, podría ser el intervalo cuantil. Entonces, en este caso, el intervalo cuantil es donde se encuentre el 126º dato. ¿Y dónde está el 126º dato? Acuérdense lo que les expliqué hace un rato mirando esto. 126º ¿Seis? dato. ¿Cuál? ¿Seis? En el 6. Porque aquí está desde el 114º hasta el 138º. Ahí está el 126º. ¿Listo? El 6. Entonces ya calculamos el intervalo cuantil. El 6. Hasta allí, muchachos, ¿me están copiando o están confundidos o cómo va? Sí, vamos bien, creo. Muy bien, entonces es el sexto intervalo. Entonces vamos a calcular el tercer cuartil basados obviamente en que ya conocemos que es el sexto intervalo. Entonces, miren que las tres fórmulas, la de la mediana, la de la módula y la de los cuartiles, requiere previamente calcular sobre qué intervalo se calcula esa fórmula. Muy bien. Para este caso, entonces vamos a arrancar. Entonces, este 75 que nosotros calculamos aquí, es esta K chiquita que está como subíndice, que no es la misma K, ténganlo en cuenta, por favor, no se vayan a confundir, no es la misma K que calculamos al inicio del ejercicio. Esta que les expliqué, estas estrategias, ¿sí? No es esa K, esta K es distinta a la otra que estamos haciendo ahorita. Son dos diferentes. Aunque se llaman K, las dos no son la misma, son cosas distintas. Entonces, estamos calculando ahorita que la fórmula dice P sub K. Estamos calculando esta letra K de aquí. Y en este caso, esa letra K es 75. Esa letra K es 75. ¿Por qué la estamos calculando? Porque vamos a escribir aquí entonces, ¿sí? P75. P75. O sea,
como que dice el percentil 75, es lo mismo que el tercer cuartil. Nosotros vamos a hacer el ejercicio del tercer cuartil, pero equivale al percentil 75, es lo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, muchachos, vamos a fijarnos en el sexto intervalo de clase, en el sexto. ¿Qué necesitamos mirar primero? El límite inferior. Límite inferior del sexto intervalo de clase. ¿Cuál es? 48, profe. 48. Yo le digo flaco, pues a él no le gusta que le digan. Más la nueva amplitud. ¿Cuál es la nueva amplitud? 8. 8. Listo. Por, abre paréntesis, K, la K que acabamos de calcular hace un momentico, 75. ¿Sí? Por N. N es que, ¿siento qué? 169. 169. Correcto. Dividido entre 100. Menos la frecuencia acumulada del renglón anterior. Estoy en el renglón 6, entonces del 5, la frecuencia acumulada del 5. Eso quiere decir 113, ¿correcto? Sí, señor. Y eso es dividido entre la frecuencia absoluta del renglón 6, de la fila 6, la frecuencia absoluta del 6. O sea, este de aquí, este 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 25. Bueno, lo único que que falta es que ustedes lo metan en su calculadora. Me dicen cuánto les da. Profe, 52,4. ¿Cuánto? 52,4. Oh my God. Vamos a Sí, ver. ahí me dio lo mismo. No, ahí me da 52,4. No. No, ya le das también a responder al profesor. ¿Listo? Ese es el tercer cuartil. Ese es el tercer cuartil. Entonces, por favor, ya que entendieron cómo se hacía, calculen esto de aquí. Calculen el segundo quintil, el tercer decil y el 88avo Pero es el percentil. mismo, exactamente el mismo paso. No es lo mismo, pero en cuanto a los pasos, sí son los mismos pasos. ¿De acuerdo? ¿Esa constante le da 40? Aún no la hago. De momento. ¿Cuánto te dio, Valentina? 40.
Pues es que, pues creo, si dice segundo, ¿no? Entonces sería 2% dividido 5, ¿no? Pues sí, 4. a mí también me dio lo mismo. Pues sí, estamos Segunda. haciendo lo correcto. Es la segunda. Ah, la segunda. Ah, no, sí, dice mal. A mí no me da 4. Ve, 40. Multiplica uno 2 por 100 dividido 5. Y no es, ¿Qué? no es 4% dividido 5. Pues es que en el anterior decía tercer cuartil, Pero entonces no, pero esos eran los. Es que no entiendo. Ah, ok, ok, entiendo. era el 3 por el 100 dividido el 4, que son los cuartiles, ¿no? Ahora sí me da 40. Ok. Listo. En la segunda te da 67. Yes. Vale, ¿me puedes ayudar con el intervalo, porfa? Es que no tengo la tabla. Ah, ya voy. Es Gracias. el 67, entonces, espera. Ahí sería entre el 4 o el 3. ¿Cómo así? ¿Entre el 4 y el Sería el 3? 4, no, sería el 4. En 84, ¿verdad? El 4. 4. Y el límite inferior de ese es 32 GB. Gracias. Ahí es más 8, ¿verdad? Sí. Y el FIE es 57 GB. Gracias, vale. Y en el que se divide, o sea, el de abajo es 27. ¿Sí? Mm,
Sí, sí. Sí, 25. ¿Cuánto te da, vale? Me dio 15,23. Hice algo mal. Voy a revisar igual también. ¿Cuánto le dio a Isabela? Ah, yo creo que yo fui la que hice algo mal. Ah, bueno. Espérame un momentico. $35,14. A mí también me dio lo mismo, 35,14074074. A mí me dio un número súper rarísimo. Estás haciéndolo en el celular. Sí, pero descargué otra calculadora. Ay, no, vea. Hagamos, Hágalo. comprobemos. Es 32 más 8, Ujú. entre paréntesis, 40%69, Sí, sobre. dividido por 100, Ujú. menos, tú me decías que eran 57, ¿verdad? Sí, Menos 57, menos 1. no, menos 57 solo porque ese F menos 1, FI menos 1 representa, o sea, el intervalo cuantil, uno arriba, o sea, uno antes, no que le restes uno. Ah, ok, listo, entiendo. Entonces, es solo 57. 57, cierro paréntesis. Y abajo, Ah, ya, es que le faltó. Dividido divide. 27. Sí, Allí me da 35,140. ¿Sí? exacto. Ujú, bien. Faltaba era el divisor. Sí, sí, sí. Mm. Profe, después, por favor, colocar un momentico la tabla. Yo le tomo un pantallazo. ¿Cuál tabla? ¿La de frecuencia esta? Esa. Listo. Listo, gracias. Ok.
B le dio 30, les dio 30 y luego les dio 50 y luego les dio 3. Me dio, sí, pero no sé la última que me dijiste. Me dio 30 y me dio 50. Voy a hacer, para ver, Sí. voy a hacer la otra, a ver qué me da. Ahí, pues ahí es Ah, el pero de- pues yo coloqué que 2, que es el intervalo 2. ¿por qué? No, Ah, no. Es el 3. Sí, sí, sí. Estás en toda la razón. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué nos queda. Ujú. vean, el intervalo de clase sería 24. Ese es el límite inferior. Eso. ¿Tiene el resultado? Ah, 30. ¿Qué? Me dio 30,06. Ay, sí, también. Ay, qué emoción. Es lo mismo. Es el último. Vale, ya lo tienes. A mí me da 88, 148, intervalo 7. Yes. Entonces les da, a mí me da 23.95. Espérate, no lo he hecho todavía, espera un momento. Ah, bueno. Ven, una pregunta. Dime. Ahí en el decil, o sea, en la anterior, no en la última, no en la penúltima. Sí. O sea, es 24 más 8, ¿cierto?
Ya te confirmo. La penúltima era un 3, ¿no? No, es 26. Es que, ya. No, en el que tú dices que más 8, ese es el límite inferior, ¿sí o no? Sí, Sí, es 26. 8 después. Y en el que se resta, en el que se divide. En el que se divide también es 26. Ah, sí, ahí estaba bien. ¿Y en el que se resta? Y en el que se resta 57. Ok, no, es que estaba aquí confundida con un número. Dale, gracias. Bueno, vale. Ujú. Sería, aquí es 26.